Me da mucho gusto introducir a María Berns de la Universidad do Algarve de Portugal. María es cineasta y socióloga. Bienvenida, María. La Gracias. sala es tuya con una presentación que se llama El guión como memoria del olvido. James Joyce reporta que en el año 2055 el sistema político de este país aplicó a la población un proyecto sanitario denominado PRIMP, Programa de Revisión e Invasión de la Memoria Personal, el cual se define como un programa humanista variante del Alzheimer que tiene como objetivo principal la desaparición de la memoria. A inicios del 2050, los efectos del cambio climático se agudizaron. Las sociedades de los antiguos bloques se fracturaron por el avance fratricida de los sectores de ultraderecha y los capitales se concentraron aún más. Esto provocó una total digitalización de todos los procesos económicos, políticos y psicológicos de la población. Un sistema global de dominación extrae los recuerdos para teletransportarlos a las sociedades posthumanas ubicadas en la periferia de los países. Durante los últimos 3 años he estado trabajando en un proyecto de cine transmedia de ciencia ficción que tiene como eje un guión de largometraje. El guión gira alrededor de una rastreadora de información encargada de extraer la memoria de la gente. Su historia arranca cuando, después de un glitch, recibe un álbum de fotografías, un artefacto inédito en el 2055, en el que le dicen está alojada su historia. Sin embargo, el álbum está vacío, con la excepción de una fotografía velada que la conecta con 5 personajes que la involucran en un crimen que, por supuesto, desconoce. He estado trabajando este guión a partir de una base de datos siguiendo una lista de figuras temáticas y gestuales. Lo han ido integrando unidades narrativas, las cuales, además de secuencias del guión, incluye su proceso de construcción y expansiones orientadas a nuevas escrituras. En el proceso, la historia se convierte en el objeto del deseo. Esto se relaciona como puede concebirse la memoria desde la neurobiología y la neuroquímica, no como un repositorio fijo de información, sino como una colección de piezas dinámicas y fluidas que al momento de recordar son organizadas a partir de ciertos mecanismos que forman parte de nuestro repertorio de formas narrativas que también almacenamos. Cada estructuración dependerá de las circunstancias y el contexto de la memorización. De la misma manera, la organización lineal de la historia en esta escritura es contrastada por otras en las que prevalecen la simultaneidad, las contradicciones y las coincidencias propuestas por un aparente azar. Hay trayectorias narrativas y desplazamientos sin propósito aparente. El guión se organiza en capas y flujos, y no en unidades temporoespaciales de acción. Las estructuras son provisionales y están en construcción permanente. ¿Cómo llegué a este proyecto? En diciembre pasado llegué a la casa de mi madre. La visitaba después de un largo periodo de ausencia, aun cuando hablaba telefónicamente con ella casi todos los días, como siempre había sido nuestra costumbre desde que decidí irme del país. Para mi sorpresa, al llegar mi madre no era la misma con quien había estado hablando por teléfono tan solo 2 días antes desde un pequeño hotel de Lima en camino a Buenos Aires. Los médicos no podían explicar por qué el certero y lentísimo proceso de emergencia del Alzheimer, que hasta ese momento había permanecido latente, se disparó con mi llegada. Me pareciste como una hermana que no sabía que tenía, que está en otro país. ¿Por qué me haces estas preguntas a esta hora? ¿Quién eres? No eres de la familia. Mira qué enredo, qué confusión. Madres e hijas. Por suerte somos tranquilas. Lo que está cerca es más confuso de lo que está alejado. ¿A dónde se fueron todos? Mi madre nos envolvió en un torbellino de palabras y gestos que atravesaban tiempos conectando diferentes personajes e historias. Parecía una máquina performativa que operaba fundamentalmente desde el texto. Pero también escribía con los objetos que arrojaba por el piso y con los gritos, creando un lenguaje de desesperación y angustia, un lenguaje de rebeldía. La cuestión era descifrar su lenguaje, encontrar las historias que registraba con los objetos y los textos que sacaba de su orden habitual. ¿Qué hacía mi madre cuando narraba? ¿Qué era narrar para ella? ¿Para qué narraba? ¿Narraba para recordar o para olvidar?
Sus historias tenían una base en la realidad. Mezclaba personajes, hechos, tiempos y lugares según las necesidades de su relato. En la esquina de Belgrano y Madero dice que vive un hombre viudo que cultiva una vid que ahora cubre todo el frente de su casa. Un día antes, al pasar por la casa de la misma esquina, nos cuenta del zapatero viudo que se volvió a casar. 2 días después, mientras caminábamos hacia la farmacia, nos cuenta del señor que vivía esa misma esquina de Belgrano y Madero, alguien a quien su esposo, que es viudo, conocía bien. Ella nos esperaba con un nuevo guión en el cual nos colocaba convirtiéndonos en personajes y creando situaciones novedosas. Mi madre era una cámara narrativa, encuadraba. Su narración era cinemática. No sé lo que tiene esta mujer. Vienes a verme sufrir. Me han encerrado acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué me trajeron tan lejos a un lugar que no conozco? Tuve todo y ahora no tengo nada. Me siento abandonada. ¿Para qué voy a pensar del pasado? Su guión, que revelaba con sus palabras, acciones, gritos y silencios, no tenían la intención de representar, sino de detonar otras historias, los otros significados. Mucho en el sentido en el que Pier Paolo Pasolini definió el guión, como una estructura que quiere ser otra estructura. Sus ficciones se despegaban de la lógica de la trama para crear otro tipo de artefacto narrativo. Evocaban personas que había conocido y transformaban fuerzas. Eran materiales que le permitían construir su nueva identidad, fincada en la dislocación y el cambio constante. Era una escritura impúdica, sin límites, mientras extendía los brazos para agarrar, para sostenerse, no dejarse ir, y también para impulsarse y poder huir de los médicos, las rutinas, nuestras miradas, las conversaciones que no escuchaba y las que sí. Yo no me acuerdo de nada. ¿Dónde los conocieron ustedes? Tu marido es mi papá. Papá se acuerda porque tiene una memoria extraordinaria. ¿Vos viajabas en lancha? Era evidente que lejos de aislarse, con su narración mi madre buscaba conectarse, creando su contexto privado de conexión con el mundo. Lejos de desintegrarse en percepciones y discursos sueltos, construía una narración cambiante. De esta manera ella instauraba otra narrativa, con gente de su pasado, que mezclaba con gente que observaba al salir a través de historias que relacionaban personajes reales reconstituidos en personajes nuevos. Porque su mundo anterior se había destruido. Ella dice que este es el año reciente que siente como terminado. Ella dice que algunas veces se pregunta qué será de su vida. Se pregunta qué será de ella. Ella dice que todos los días está pensando algo. Así, la enfermedad, más que eliminar, cambió la estrategia narrativa de mi madre, a quien siempre le gustaba contar historias. Mientras tanto, y como apunta Tegan Eco-Riske en su tesis Las narrativas del Alzheimer, refiriendo a la novela de Bernier sobre la experiencia de Martin, un hombre que pierde su memoria por el Alzheimer, una nueva subjetividad emergía en mi madre a partir de su novedosa interacción con el entorno, generando un conglomerado de percepciones, relatos y emociones que ligaban espacios y tiempos, historias y conflictos, motivaciones y propósitos disímiles, en una narrativa multiforme y abierta, en la que predominaba la no linealidad, la circularidad, lo cíclico, lo rizomático, el collage y el assemblage. Tengo sensación de cariño. Me quiero morir. No me quiero morir. No estoy loca. Estoy bien de acá. ¿Cuál es el algoritmo que proponía el discurso de mi madre? ¿Cuáles son las estructuras, formas y contenidos que podían llegar a resonar en la escritura de guión y proponer otros procesos de creación? Su narrativa se acercaba bastante al concepto también de hipertexto, entendido este como una estructura de organización no jerárquica, no lineal, que conecta textos para crear paisajes narrativos fluidos y abiertos, que cambian con las redes en las que se inscribe para crear un artefacto narrativo que se mueve en un contexto móvil, inestable, líquido, que no puede dejar de referir a las narrativas propias de un entorno digital. Con esta narrativa ella también quería construir un nuevo espacio de reconocimiento que le permitiera relacionarse con el afuera, desde donde poder percibir y ser percibida. De esta manera, quería seguir siendo parte del mundo. Yo pienso lo que pienso, nunca nos vamos a entender.
Vas a estar lejos y yo también estaré lejos. Es mejor estar distanciadas. Ya no me interesa. Me interesa. Era una escritura liberadora y de sufrimiento, que no la expresaba solo a ella, sino la totalidad de experiencia del sufrir, de aceptación, que era también liberadora. Se expresaba como pocas veces antes lo había hecho, porque quizás expresaba el sufrimiento, el dolor, la experiencia de todos aquellos con quienes no pudo relacionarse para reconocer su propia experiencia, que siempre había estado incrustada en el mundo del que ella paciente y meticulosamente había buscado distanciarse. Era una escritura sobre cómo expresar, cómo hablar, cómo mirar cuando se comparte un dolor, cuando se sabe y no se sabe qué es. Una escritura de ambigüedades a partir de elementos muy concretos. El apretón de manos, rebalar su dedo sobre la mesa para llegar a la pastilla que había convertido en su amiga, arreglarse el mechón de pelo rebelde que le caía sobre la frente. De hecho, como afirma Maurice Holbox, su memoria era algo en movimiento, un juego de fantasmas. Era un proceso vivo, plural, que no se podía agarrar, en la que se mezclaban elementos de sorpresa con rupturas y giros inesperados. Sus palabras portaban una capacidad proactiva que ella manifestaba como instrucciones. El lenguaje verbal, más que representación, era acción, su principal manera de tener un impacto en el mundo. En este sentido, la narrativa médica, que se maneja dentro de una lógica lineal, el viaje de la vida con una llegada, un desarrollo y un final, resultaba cuestionada por la narrativa de mi madre, que seguía una lógica no lineal y modular. También, y esto también a diferencia de un guión convencional, donde todo está junto, una secuencia sigue después de la otra y no hay por dónde salir, como sucede cuando la película ya está editada. Mi madre optaba por una narrativa abierta que permitía la mezcla y la remezcla y la interacción entre tiempos y espacios distantes. Los personajes podían saltar de una historia a otra y cambiaban su filiación en un mismo instante. Es por eso que al reflexionar sobre esta forma alternativa de narrar, imaginé un futuro en el que está prohibido recordar. Y decidí escribir el guión como lo haría mi madre. Este guión no establece un único recorrido, sino un abanico de posibilidades. Su modularidad se presenta como colecciones de textos que, a pesar de su dispersión y movimiento, se conectan creando diferentes versiones a partir de una lista de figuras temáticas y gestuales. Como si fuera una red neuronal, este guión pudiera percibirse como una arquitectura de nodos en planos y capas organizados en niveles que crean estructuras provisionales tomando los elementos del guión para dar forma a un archivo. En este guión no hay principio ni final, hay muchas entradas. Es un guión sin resolución, y en él coexisten diferentes desarrollos o tramas posibles. Es pensar el guión en términos de posibilidades, flujos y procesos, y no de hechos, que se generan a partir de entradas que se transforman de formas desconocidas para crear una salida que es el guión, pero no lo es. La historia ya no es esencial. Los desarrollos son descubrimientos. El guión se organiza por capas, flujos y procesos y no por secuencias. Las estructuras lineales son superadas por trayectorias narrativas sin propósito aparente. El proceso de escritura del guión pasa a ser parte de la película y es visible. Creando una estructura rizomática, el guión tradicional de esta manera se pulveriza y es dirigido en direcciones que no son las de la trama. El contexto se convierte en la fuente de la que emergen y luego se materializan los guiones generados durante el proceso. Se materializa el guión generado durante el proceso de escritura. Sabemos que el guión convencional no incorpora el proceso de escritura, ni tampoco el contexto de la escritura, porque se plantea como un sistema cerrado, y la historia es el punto de partida y no el objeto del deseo, por lo general. Sin embargo, la lógica algorítmica plantea un espacio abierto, en constante movimiento, impulsado por la interacción con el usuario. En resumen, el guión puede convertirse en una estructura y una estrategia narrativa que no logra materializarse más que por momentos, que no tiene principio ni fin. Es un constante fluir, sin pasado y sin futuro. Una estructura que se repite en una y mil versiones de sí misma.
una narrativa abierta y en constante proceso de actualización de la propia escritura. Eso es lo que aspira este guión, y en especial su protagonista, que se llama Quimera. Y también mi madre, ser movimiento y nunca definirse, ni fijarse en una estructura inamovible. Es decir, quiere seguir viviendo, lo que significa que quiere seguir contando historias. Hasta ahí. Muchas gracias, María, por esa narrativa muy conmovedora y especial que has compartido con nosotros hoy. Am, no sé cómo quieres hacer esta parte. Sé que tienes un video que nos quieres compartir. Y está ¿Qué? largo y está, dura, en realidad dura lo que duraba los 20 minutos o no sé cuántos tomé Ya. Sí, yo creo que sí, era un video en que hacía dialogar algunas líneas de mi madre con una película que se llama On the Beach, una película de los 50 ya. y con los textos de esta, y bueno, que por varias razones um, resuena bastante por varias razones, ¿no? En este discurso de mi madre, pues una Sí. película en realidad sobre el fin del mundo, sobre una gran... Um, hay ¿cómo se dice? Un problema, digamos, el mundo está desapareciendo, se está siendo destruido por una ola de energía, de radioactividad, y que el único punto que queda es Australia, precisamente. Ujú. Y es una película con Ava Gardner y Gregory Peck, que además eran dos Ya. actores que a mi madre le fascinaban y veía todas sus películas, y entonces, bueno. Ok. Pues quizás puedo hacer una propuesta porque veo que hay personas con preguntas. Que tengamos una discusión primero por 15 minutos y quizás en los últimos 10 minutos podemos ver un poco de la película si funciona Sí, y no si te no. preocupes, porque además es una película sin imágenes, es una Ok. película de subtítulos, así que, digamos, pero sí, digamos, podemos Ok, mostrar un pues poquito. sigamos con la sesión de preguntas entonces, porque veo que hay manos alzadas. Alberto, siga con tu pregunta. Sí, bueno, gracias María por esto que nos viniste a compartir. Y bueno, pues nos entusiasmaba mucho tener tu aportación en el simposio porque precisamente es una perspectiva muy distinta, ¿no? Al ser un simposio interdisciplinar, me parecía muy importante tener todas estas perspectivas. Bueno, dos preguntas. La primera, el texto que tú ahorita nos compartiste está disponible, me gustó, se me hizo muy bonito, me gustaría volver a leerlo. Es aparte de un artículo que publicaste o algo. Y No, disculpa. no, 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 dime por favor. No, lo escribí para el simposio. Ah, híjole, pues ojalá, ojalá lo pudiéramos leer de nuevo, me gustó mucho. Y la segunda, em, a mí me ha interesado en los últimos años mucho. Am, He estado muy interesado en las demencias en general. am, y me resuena mucho esta idea de narrarse o de narrar para conectarse. Y cómo me hace pensar mucho en cómo nuestra propia socialización y cuando nosotros compartimos, si nuestra propia socialización crea esos espacios para compartir recuerdos, para compartir narrativas, y esas son formas de establecer vínculos. Y en cierto Ujú, sentido nosotros somos familia de aquellos con quienes compartimos recuerdos. Y una de las lecturas que yo tenía de los procesos de demencia, por ejemplo, en casos de demencia por Alzheimer u otras que involucran, pues sí, estas pérdidas de memoria, era que en el momento en el que comienzan a faltar esas narrativas en las que yo ya no estoy en tu narrativa, yo ya no me acuerdo de ti, yo ya no
ya no puedo integrarme, ya no te tengo dentro de mi narrativa y entonces ya no puedo conectar. Creo que por eso me resonó mucho. Entonces, no sé si quisieras abundar un poquito más en esta idea de narrar para conectarse. Sí, es decir, muy esto que dices, ¿no? De hecho, yo cuando llegué, mi madre me reconoció solamente 2 días, ya después dejó de reconocerme. Es decir, fue muy brutal. Em, y, y sí reconocía a los demás, pero a mí no me reconocía, ¿no? Reconocía a mi hijo, a mi hermano, a todo el mundo, pero a mí no me reconoció desde a partir del segundo día. Lo cual, bueno, digamos, creo que de alguna manera, más considerando esto que, digamos, lo que más me conectaba con mi madre era contar historias, ¿no? Las historias que ella me contaba y las historias que yo le contaba. Y, y entonces creo que, no sé si inmediatamente, pero sí consideré que el, el contar historias, ver, el tratar de entender cuál era la historia o el tipo de narrativa o cómo y de qué se trataba, que entendía que era su forma de conectarse y de hablar, cosa que resultaba un poco poco claro, ¿no? En especial para la familia entenderlo. Y que para mí sí fue claro, ¿no? Porque además me recordaba una cosa que mi madre había dicho años atrás, de que ella contaba historias y entonces yo le digo, ay, madre, ¿por qué no las escribís? Entonces ella me dice, yo las cuento y vos las escribís, ¿no? Entonces, un poco retomando esa posta, digamos, que mi mamá me había dado, digamos, años atrás cuando no tenía esta condición, em, entendí que era una forma de crear una nueva conexión con el mundo. Es decir, digamos, sí creo que es muy, al menos en mi mamá era muy evidente que ella sí sentía que su mundo se había destruido, lo tenía claro, que el mundo ya no era el que ella había conocido y que ella se sentía diferente, ¿no? Es decir, y que estaba en un momento y que estaba cambiando su vida de una manera brutal y, y que necesitaba recrear esa conexión con el mundo, ¿no? Y creo que el narrarlo era su forma de reubicarse ella en el mundo y de volver a ver el mundo, ¿no? Que digamos, como que sí entendía que ella era otra persona, pero que además el mundo había cambiado, ¿no? Y entonces creo que sí la narración era central para ello, ¿no? Es decir, no sé si estoy contestando tu pregunta. Sí, gracias. Muy bien. Yo tengo una pregunta, María. Me interesaría mucho saber un poco más sobre tu proceso artístico. ¿Cómo es ese proceso para ti? Por ejemplo, desde cuando te surge una idea o inspiración am, a tener un guión final. Obviamente pasan muchas cosas. ¿Cómo se traslada esa inspiración en un proyecto, en una escritura, como en un éxito artístico? ¿Y cómo influye en tu Ujú, práctica o experiencia como socióloga en ese proceso, ujú, cómo informa tu acercamiento artístico? ya. Yo creo que sí parto, creo que la sociología viene primero que mi condición, digamos, mi rol de cineasta. Es decir, yo siempre parto de algo que veo y algo que,
que veo, en el que estoy en el espacio, ¿no? Para mí es muy importante, digamos, no es de que un día se me viene la idea, o sea, no. Para mí es muy importante tener la experiencia en un lugar concreto, en un espacio concreto, con determinadas paredes concretas, con gente concreta, con gestos concretos, con olores concretos, ¿no? Por eso, por ejemplo, la experiencia con mi madre fue una experiencia total, porque era estar dentro de la casa, estar viéndola, estar los olores, los cambios de luz, ver los gestos, tocar, ¿no? Entonces sí fue una experiencia total. Muchas veces no se da esa oportunidad, ¿no? Muchas veces solamente es lo que estoy observando y lo que estoy escuchando. Y algunas veces solo le doy prioridad a lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, y a partir de eso hago mucha investigación. Yo investigo muchísimo, hago mucha investigación para los guiones. Por ejemplo, este guión que estoy trabajando ahora, de ciencia ficción, realizo mucha investigación, no solamente en el tema, sino, por ejemplo, ahorita todo lo que tiene que ver con narrativa y con guión, y todo lo que es la lógica algorítmica que yo desconocía, ¿no? Y entonces, bueno, entonces hay mucha investigación, ¿no? Mucho ir, como diríamos, en las ciencias sociales. Vamos a ir al campo, ¿no? Es decir, ir a los lugares, ¿no? Hablar con la gente, observar, hacer preguntas. Entonces, le doy quizás excesivo tiempo a ese proceso de investigación y ese proceso de investigación además va generando otro tipo de piezas que no necesariamente es cine, ¿no? Pueden ser fotografías o puede ser un cuento o puede ser una conferencia, es decir, entonces eso como que va dándole, es un poco esta idea, ¿no? Que digo, ¿no? De visibilizar la escritura, ¿no? Que la escritura no es algo que se realiza delante de la mesa y a ver qué se me viene, ¿no? Sino que es más bien, es algo que me gusta hacerlo en el mundo, ¿no? Entonces, la escritura sucede, yo creo, la mayoría en el mundo, no sentada frente a una mesa, ¿no? Y frente a la compu, ¿no? Sino que la realizo afuera, ¿no? Tomando muchas notas, ¿no? Que, bueno, ahí viene la sociología, ¿no? Entonces, como que la sociología y el cine se van mezclando, ¿no? En diferentes momentos. Y bueno, y llega un momento en que hay un guión, ¿no? Que muchas veces, no solamente en este proyecto, pero sino en otros, es bastante, no siempre, pero muchas veces es bastante abierto, ¿no? Entonces sí mezclo, me gusta mucho estar, por ejemplo, cuando estoy grabando, ¿no? Que encuentro algo, un guión puedo cambiarlo, digamos, llego a una locación que había llegado antes, ya la tenía súper clara, llego y me encuentro otra cosa y cambio la secuencia, ¿no? Porque permito que la película esté dialogando con el contexto, con lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso para mí es muy importante, es involucrar la película en la vida, o sea, no es algo que ocurre, que ya está planeado, digamos, ¿no? Que ya está programado, que tiene, es decir, tal como es el cine industrial, ¿no? Que un poco en otro paper que escribí, ¿no? Que hablo de la diferencia entre el guión industria y el guión organismo, ¿no? Un guión que cambia, ¿no? Y que muta y que se realiza de diferentes maneras y que puede ser una película y que por momentos puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser un performance o puede ser una colección de fotografías o puede ser, ¿no? Entonces, es un poco esta idea, ¿no? Que ha surgido, ¿no? De estar, digamos, haciendo pelis, sí, dentro de un esquema de que, ok, tenés 2 semanas para hacer todo, ¿no? Y que está bien, pero no sé, creo que ahí no está la película, ¿no? La película después, a lo mejor surge después la película, la verdadera película, ¿no? Y no como película, a lo mejor también, ¿no? Entonces por eso es que priorizo más, hablo casi siempre más de guión que de película, aun cuando el guión se materialice y se realice por partes, siento que el guión se sigue escribiendo, ¿no? Porque la idea de película es de una película terminada, ¿no? Sí, sí, lo describes de una forma muy, muy bonita. ¿Hay alguien más que le tiene una pregunta a María?
¿Alguien más en la sala que le quiera hacer una pregunta? María Berta. Sí, no, más que una pregunta, no sé, decir que me encontré hermoso el trabajo. Sí, muy, muy bonito. También me gusta esa idea de que en general a la persona, por ejemplo, una persona con Alzheimer, una persona con demencia, diferentes situaciones se ven como se enfoca en el padecimiento. Y acá hay un rescate de la riqueza narrativa y como alguien habló antes, no sé, esto de la adaptabilidad, es como esa riqueza para adaptar y conectar Exacto. desde otra forma, ¿no? Y que esa forma también es válida y que además es inspiradora. Entonces, encontré el trabajo maravilloso, me encantó. Gracias. 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 Muy bien, gracias por esa contribución. Ahora, Chris, ¿tienes una pregunta o un comentario? Gracias, María. Gracias por compartir tus ideas y tus experiencias. Muy bonita. Yo estoy interesado en como la memoria del cuerpo. Y si tienes como alguna idea en tu experiencia con tu mamá, como por ejemplo, alguna gente dice que la memoria del cuerpo como es la última en perder. Pero también uno puede como contar narrativas o contar historias con el cuerpo. Estaba Total. pensando como, ¿tuviste alguna como dimensión de esa? Como una forma de expresarse como que tu madre tenía como para expresarse como más con el cuerpo y como, no sé, recordar como más como embodied, como con el cuerpo. Sí, vos sabés que con el cuerpo era curioso, porque vos sabés que el cuerpo se convirtió, no repetía gestos, porque no, yo la conozco a mi mamá, no repetía gestos y movimientos con el cuerpo que yo conocía, sino que ensayaba otros. Su cuerpo se como que erotizaba su cuerpo. Entonces tengo, desde que, por ejemplo, exhibía todas sus bombachas en el balcón, ¿no? O de repente salía del cuarto y estaba en bombacha, o de repente se quitaba toda la ropa, o por ejemplo, tenía posiciones súper eróticas que yo nunca le había visto a mi mamá, la forma de sentarse, la forma de, ¿no? Y entonces era como que estaba como, era como que gozaba el cuerpo muchísimo, ¿no? Y entonces yo, digamos, para mí eso no era recuerdo, pero a lo mejor era recuerdo de ella que, por supuesto, yo como hija desconocía, ¿no? Porque fue todo un descubrimiento de su lenguaje corporal, ¿no? Además de todo de sus movimientos cuando se enojaba. Mi mamá era una persona con un carácter muy fuerte, ¿no? Y entonces como que sí era muy expresiva, ¿no? Siempre fue muy expresiva con el cuerpo, ¿no? Bueno, y más siendo argentina, que nosotros usamos mucho, ¿no? El cuerpo y las manos, ¿no? Pero creo que eso fue lo que más me sorprendió, ¿no? De que como que experimentaba con el cuerpo, ¿no? De repente se ponía, no sé, bueno, tenía un problema en la rodilla, entonces muchas veces se caía, ¿no? Y entonces le decíamos, ay, mamá, te levantamos. Me dice, no, quiero estar aquí sobre el piso, se siente muy bien, siento el cuerpo muy bien. Entonces era como un redescubrimiento de su cuerpo, de sensaciones que imagino yo no se había permitido por décadas, ¿no? Entonces, más que un objeto como un instrumento de memoria, fue un instrumento de deseo, de expresión de un deseo que había reprimido, que había ocultado, que no había manifestado, y eso sí me sorprendió muchísimo, porque era de nuevo, ella manejaba muchísimo su cuerpo, ¿no? Pero nunca lo había visto de esa manera, ¿no? Entonces, el cuerpo se transformó de nuevo en
en un instrumento o un medio, digamos, de expresión de algo que supongo que sí estaría en su memoria, o había leído. Mi mamá leía mucho, veía muchas películas, o sea, entonces, no sé si era algo que, esto que llaman la memoria prostética, ¿no? Esta memoria que toma, digamos, de las películas, ¿no? Y que se incorporan como si fueran propias, ¿no? Entonces, no sé si se trataba de eso, pero sí, digamos, para ella creo que fue todo un descubrimiento, ¿no? Y que además era algo que le daba placer, le gustaba, o sea, se sentía bien al hacerlo, ¿no? No había mi mamá siempre era muy pudorosa, no tenía pudor, ¿no? Estaba, ¿no? Entonces, no, pero bueno, en ese sentido sí, el cuerpo fue una sorpresa, ¿no? Ver cómo... Gracias por compartir. En la- Tenemos en el chat dos comentarios. Uno de Marta que dice un tema vigente por el olvido de nosotros, nosotras mismos y de las personas que padecen este tipo de enfermedades. Felicidades. Gracias. Y también otro comentario de Marina compartiendo un enlace. Justo este fin de vi este documental de una argentina sobre la madre que comienza a tener Alzheimer y ahí está el enlace en el chat para que lo Ok. veas. Ya. Y otro comentario de Marta, la escritura salva. Escribo desde que mi hija nació hace 30 años y mis líneas permiten verla y verme. Qué bonito. Ujú. Sí, eso es Em, muy bonito. Tendríamos tiempo para una pregunta más, una pregunta corta o un comentario. Si alguien más le quiere decir algo a María. Alberto, dale. Una pregunta muy cortita. Em, el, es que pienso, bueno, en esto, en el título de tu charla, esto de la memoria del olvido y ese olvido, muchas veces en estos procesos de demencia se vive como un duelo, se vive como un ir dejando cosas, ¿no? Ya. Eh, am, y entonces ahí estoy tratando de elaborar la pregunta, ¿no? Am, este duelo ante este olvido, en el momento en el que tú decides trasladarlo como un lenguaje cinematográfico, muchas veces nosotros pensamos el cine como los contenidos, como algo para preservar. Entonces, ¿cómo narrar un olvido o cómo plasmar un olvido o cómo verlo de esa forma? Mm. Eh, sí, creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Creo que es una gran pregunta. Em, Porque por lo general en el cine, cuando se quiere retratar o relatar un olvido, tenemos una forma, ¿no? de gente que habla sobre lo que otra persona ha olvidado, ¿no? Es decir, que siempre tenemos o se busca una representación de ese olvido, ¿no? Pero el olvido es... Y yo creo que quizás no reflexionamos mucho sobre qué se trata el olvido. Por ejemplo, en términos, digamos, no digo en la ciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en el cine, ¿no? ¿De qué se trata? ¿No? ¿De qué se trata un olvido? ¿Qué tipo de olvido estamos
de qué tipo de olvido estamos hablando, cómo creamos el olvido en el cine, ¿no? Y me acuerdo una vez que estaba trabajando en otro proyecto y había un momento que no lo podía resolver, ¿no? Entonces una noche estoy frente a la compu y se me ocurre. Esa es la forma. Y en el mismo momento, casi en el mismo momento, me lo olvido. Y entonces, obviamente me enfurecí porque me había olvidado esto, ¿no? Y entonces, mi hijo en ese momento me dijo, trata de recordar cuál fue el gesto del olvido, ¿no? María, ¿Qué perdóname, solo para avisarte que falta un minuto para que se acabe la sesión, solo para que, sí, para que sepas. Sí, gracias. Y entonces, yo creo que quizás, digamos, que es un poco también lo que estoy trabajando en esta película, ¿no? De pensar cuáles son esos gestos del olvido, como si fueran una serie de, no sé, como si fuera una especie de, no me gusta, pero una especie de mapa del olvido, ¿no? Una especie de como, de nuevo, de guión del olvido, ¿no? De gestos que que, que, que señalan o que marcan posibles itinerarios, ¿no? Entonces, realmente es interesante la pregunta porque digamos, creo que la pusiste digamos, que precisaste, digamos, lo que he estado buscando con este nuevo proyecto, ¿no? Cómo narrar el olvido, ¿no? Gracias, María. Gracias a ustedes, Bueno, muchas gracias. muchas gracias otra vez por compartir tu trabajo, tus pensamientos con nosotros y esa historia muy especial. Muchas gracias, María. De nada, gracias a ustedes.